Ok, a todos los que están aquí, bienvenidos una vez más al curso Crisis en la Teología Contemporánea. Vamos a entrar de lleno ya al curso, a la segunda sesión, y desde aquí de Portland, Oregón, su hermano y amigo Ben Escalante les da una vez más la cordial bienvenida. El día de hoy vamos a entrar a la lección número 2, que se titula El desarrollo de la ortodoxia desde los siglos primero hasta el siglo sexto. En la clase anterior que tuvimos la introducción a lo que es la apologética cristiana, veíamos por qué es muy importante que nosotros tomemos, por así decirlo, la estafeta y la batuta en cuanto a lo que es la defensa de nuestra fe. Y vimos en esa clase introductoria los puntos básicos de lo que es la apologética. Hoy día vamos a darle continuidad a ello, porque si la pregunta inicial fue, ¿por qué debemos hacer apologética? La pregunta el día de hoy es, ¿y qué es lo que debemos de defender mediante esa apologética? ¿Cuál es esa fe? ¿Cuál es esas verdades que tenemos que defender como cristianos en contra de los ataques, ya sean exteriores o interiores dentro del mismo cristianismo? Pero el día de hoy vamos a iniciar esta sesión y vamos a cubrir bastante el día de hoy. Trataremos de ser concisos y precisos para poder abordar todo lo que tenemos preparado, que es bastante, y vamos a cubrir desde los siglos primero hasta el siglo sexto. Así que la primera cosa que quiero presentarles es esta introducción que dice así: para entender el presente hay que analizar la historia del pasado con el fin de descubrir las fuerzas y los factores que colaboraron para presentar la escena actual. O sea que cualquier cosa que veamos el día de hoy como crisis en la teología tiene su trasfondo. Es lo que queremos decir con ello. La teología contemporánea es el resultado de lo que el pasado preparó. Por lo tanto, nos conviene comenzar nuestro estudio de ella observando la formación de la teología en los siglos pasados. O sea, vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado desde el inicio del cristianismo hasta nuestros días, pero el día de hoy vamos a tener una primera sesión en donde vamos a cubrir los primeros 6 siglos, y en la siguiente sesión de aquí a 15 días, si Dios nos lo permite, cubriremos desde el siglo sexto hasta el siglo XVI. Vamos a continuar. Dice, para lograrlo hay que definir el término ortodoxia. Esta palabra está compuesta de dos vocablos griegos: ortos, que significa recto o correcto, y doxa, que quiere decir opinión. Su significado sería entonces, de una manera bastante general, podemos decir, enseñanza u opinión recta o correcta. O sea que cuando hablamos de la ortodoxia cristiana, estamos hablando de las enseñanzas o de las doctrinas que se consideran rectas o correctas. Y en cierto sentido, cuando hablamos de apologética cristiana, estamos hablando de ese llamado a defender entonces la ortodoxia, o sea, lo que se considera enseñanza u opinión recta o correcta. En el léxico cristiano, este vocablo se refiere a una creencia cristiana acorde con los grandes credos y confesiones de la iglesia. La ortodoxia en la teología cristiana se formó en un proceso evolutivo, o sea, de desarrollo. Esto quiere decir que la ortodoxia no apareció de la noche a la mañana, sino que ha sido el proceso de desarrollo de muchos siglos. Y vamos a empezar a ver el día de hoy cómo es que se inició y cómo es que se fue desarrollando. Ok, seguimos aquí. En un principio, la teología de la iglesia primitiva era sumamente sencilla. Se desarrolló directamente a raíz del contacto que tuvieron los primeros creyentes con Cristo. Su primer mensaje fue proclamar la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos, con la declaración de que Dios Padre lo había hecho Señor y Salvador. Fue declarado el Mesías en el idioma hebreo, o el Cristo en griego, que significa el ungido en español o castellano. Su retorno personal y físico para el establecimiento de su reino eterno se consideraba algo seguro. Su resurrección se señalaba como prueba de que Jesús era el Hijo de Dios. Y los creyentes enseñaban que Él era el agente divino por medio del cual se le había otorgado a la humanidad
una revelación especial de la naturaleza de Dios. Esto era el mensaje más básico con lo que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Como es natural, esa predicación causó conflictos, ya que estaba formando una teología cristiana en un contexto judío que no aceptaba a Jesucristo como el Mesías y mucho menos como Dios. Los conflictos y roces desde el principio hasta nuestros tiempos han afinado los conceptos teológicos verdaderos y causado el surgimiento y la identificación de desviaciones doctrinales. Desde los albores del cristianismo primitivo aparecen los errores teológicos enseñados por una minoría que daban oportunidad a la mayoría para expresar y formar una opinión correcta, o sea, una ortodoxia en cuanto a lo que se discutía o se trataba de definir. O sea que la tendencia siempre ha sido, aunque no quizás todo el tiempo, pero la tendencia por lo general ha sido que aparece un grupo minoritario exponiendo una propuesta teológica o doctrinal, y entonces el grupo mayoritario del cristianismo tiene que dar su opinión respecto a eso, y al dar su opinión entonces o confirma o rechaza la propuesta de la minoría. Y es así como esa reacción va creando credos, confesiones y define una ortodoxia. Pero vamos a dar tiempo aquí para preguntas y comentarios desde esta parte inicial porque es muy importante. Ahora sí pueden abrir sus micrófonos para cualquier comentario o pregunta sobre esta breve introducción en donde hablamos de lo que es ortodoxia. Bueno, para empezar, déjenme preguntarles, ¿habían escuchado esa palabra, ortodoxia? ¿O es una palabra nueva? ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre ello? Pero no todos al mismo tiempo. Como que es una palabra nueva, ¿no? Se me hace porque cuando hay algo muy nuevo, pues como que tarda uno en digerirlo, ¿no? De hecho, mi hermano, Sí, adelante. estoy leyendo un libro, Historias de las Doctrinas, y Ajá. entonces da inicio con ese tema de la ortodoxia, y viera que no lo estaba como captando tal vez un poco bien, y entonces sí más o menos tengo la idea que se trata de doctrina, ¿verdad? Que tiene que ver con la doctrina, ¿verdad? De la iglesia, y más bien el comentario que usted hace más bien me dio ya el entendimiento de que propiamente cuando hablamos de ortodoxia, hablamos de la doctrina de la iglesia, la doctrina apostólica, el fundamento que ahí. Ujú. Sí. Gracias, hermano Alexander. Y es muy importante porque dije yo, bueno, mejor me detengo aquí porque quiero asegurarme si todos entendemos y estamos en la misma página respecto a lo que es la palabra ortodoxia o al concepto de la ortodoxia, ¿verdad? ¿Alguien más? Hermano, cuando alguien, yo he oído que algunos comentarios, por ejemplo, judíos ortodoxos, nosotros somos cristianos ortodoxos. ¿Cuál es la definición de judíos ortodoxos y cristianos, en este caso, como no? Y yo podría decir cristianos ortodoxos. Ok, bueno, es una magnífica pregunta. Está relacionada con el tema en cierta manera, así que voy a hacerlo de una manera rápida, ¿verdad? Aquí estamos hablando de dos diferentes matices de la palabra castellana ortodoxo, que se deriva de ortodoxia. En su primer matiz o en su primera acepción de significado, podemos decir que en este caso, ortodoxia es toda esa doctrina correcta por donde algún movimiento se va definiendo teológicamente hablando. Entonces, cuando hablamos de ortodoxia cristiana, estamos hablando de esa doctrina correcta o de esa opinión teológica correcta que va tomando el movimiento cristiano a través de los años, y todo aquel que se sitúa o se ubica dentro de ese contexto, de esa opinión o de ese camino teológico correcto, entre comillas, pues es definido como ortodoxo. Y todo aquel que se sale, ya sea a izquierda o a derecha,
de ese camino recto o de esa opinión teológica correcta, entonces se le considera una persona desviada doctrinalmente y, como le llamamos hoy en día, una persona hereje, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, de una manera a veces despectiva se toma ese término, aunque en el tiempo primitivo la palabra herejía no tenía una connotación peyorativa o despreciativa, sino que ha con el tiempo también desarrollado y evolucionado en significado, y hoy en día sí lo tiene. Pero ortodoxo significa que se identifica con la corriente o está de acuerdo con la corriente doctrinal teológica de ese movimiento en el cual camina el cristianismo. Ahora, obviamente, todos los movimientos que, aunque se denominan cristianos ellos mismos, pero no caen dentro de esa corriente teológica recta o esa ortodoxia, entonces hoy día se les considera sectas o herejes, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del movimiento ortodoxo judío, de la misma manera ellos se les denomina ortodoxos porque ellos, así como nosotros en el cristianismo tenemos una corriente teológica doctrinal que va en camino recto, figurativamente o metafóricamente, dentro del judaísmo también hay una corriente judaica de pensamiento que tiene su camino correcto y tiene su opinión teológica dentro del mismo judaísmo. Entonces, aquellos que se adhieren de una manera estricta a esa corriente se les llama judíos ortodoxos. Y los judíos que no se adhieren a ese camino de una manera estricta, entonces obviamente no se les denomina ortodoxos. Ya serán reformados, ya serán conservadores, ya serán reconstruccionistas dentro del mismo judaísmo, pero no serían ortodoxos. ¿Por qué? Porque no se adhieren estrictamente a ese camino. Ahora, el camino del judaísmo no es tanto ortodoxo en cuanto a la fe, sino es en cuanto a la práctica. O sea que en el judaísmo realmente el punto no es la ortodoxia en cuanto a la creencia, sino en cuanto a la práctica. Y a eso se le llama ortopraxia. O sea que es una práctica correcta. En lugar de que sea un credo correcto, viene a ser una práctica correcta. Y de ahí viene que ortodoxia es el credo correcto y ortopraxia la práctica correcta. ¿Sí me dio a entender? Sí. Me parece que a los que no están de acuerdo con la ortodoxia se les llama heterodoxos. Esa es otra palabra. Gracias, hermano José Antonio. A veces, pues, es bueno utilizar esos términos, ya que vamos a entrar en calor, ¿verdad? Vamos a empezar a utilizar los términos académicos ya más amplios y al cierto punto mucho más correctos, porque así como hay los ortodoxos, están los heterodoxos. Y la palabra hetero, si no me equivoco, significa otro, ¿verdad? Entonces, en griego, lo que significa es que es otra opinión o que son de otra manera de pensar, de otro camino, por así decirlo. O sea, que se desvían y toman otro rumbo, teológicamente hablando, y por eso se les considera heterodoxos, de otra opinión, ¿verdad? Benjamín, Sí, ¿cómo no? Benjamín, una pregunta. ¿Cómo se puede definir, por ejemplo, en el cristianismo ortodoxo? O mejor dicho, si es factible definir al cristianismo ortodoxo teniendo en cuenta las distintas variantes o las distintas derivaciones que del mismo cristianismo. ¿Se entiende? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí la entiendo perfectamente. Ahora, conforme... Sí, y a cómo no, partir adelante. de eso, ¿es posible definir un cristianismo ortodoxo? Sí, sí es posible definirlo desde un punto de vista doctrinal y es lo que vamos a tratar de hacer en estas dos clases, en la de hoy y en la de la quincena posterior, en la que viene. Y vamos a ver que la ortodoxia se va a identificar con un cierto cuerpo de doctrina básica desde el ámbito cristiano. Ahora, no hay que confundir eso también con, por ejemplo, la terminología que utilizan como nombre ciertas denominaciones o ramas del cristianismo, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa griega, por ejemplo, del Oriente, que utilizan esa palabra
y la utilizan porque, según ellos, se ajustan o se adhieren a lo que es el credo correcto. Por eso es que tiene ese apelativo en su nombre. Pero realmente, cuando hablamos de ortodoxo, no se refiere tanto a las personas, sino se refiere al credo. Ahora, las personas que se adhieren a ese credo, entonces vienen a tener el calificativo de ortodoxos. ¿Sí me di a entender? Bernabé. Sí, sí, perfecto, Ok. perfecto. Bueno, vamos a continuar. Sí, un último comentario porque tenemos muchísima clase por delante, pero aquí Amos tiene muchos deseos de compartir. Adelante, Amos. Saludos. Bueno, ya entramos a estos conceptos de ortodoxia, ortopraxis, heterodoxia y herejía, ¿no? ¿Por qué no? O sea, si entendemos que la ortodoxia es esta corriente teológica doctrinal que se mueve teniendo como filtro a las escrituras, bueno, mi pregunta es, por ejemplo, el movimiento unicitario o el solo Jesús, como lo conocemos, ellos apelan al libro de Hechos a la hora de bautizar solamente en el nombre de Jesús. Ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino ellos dicen que como está registrado en el libro de los Hechos, así nosotros debemos hacerlo. Estamos hablando de una ortopraxis. En este caso, ¿ellos qué son? ¿Es una heterodoxia o es una herejía o cómo lo entendemos en el caso específico de ellos? Bueno, es una magnífica pregunta y me gustaría dejarla pendiente por el momento. Apúntala ya, Amos, y sí te la voy a contestar, ¿ok? Pero para eso y para que sea más claro, necesitamos avanzar y en la siguiente sesión, déjala pendiente ahí, porque en la siguiente sesión es cuando nosotros podemos aplicar esa pregunta, porque les voy a dar una fórmula de cómo podemos identificar de una manera práctica a un grupo si es ortodoxo o no lo es, ¿ok? Dentro del cristianismo. No me voy a ubicar si es ortodoxo o no en cualquier otra corriente religiosa, ya sea judía, islámica, no. Vamos a hablar del cristianismo nada más y vamos a dar una fórmula breve pero práctica para poder definir a un grupo si está dentro del campo ortodoxo o no, porque existe esa fórmula. Entonces, pero es una magnífica pregunta y quisiera contestártela amplia y bien en la próxima sesión, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar porque, como les decía, hay mucha clase por delante, así que déjenme compartir la pantalla. Bueno, ya estamos de regreso aquí. Entonces vamos a continuar con la siguiente. Vamos a empezar a ir definiendo el camino ortodoxo dentro del cristianismo en cuanto a su teología o en cuanto a su doctrina. Entonces, como vimos, el camino ortodoxo se va definiendo cuando tiene que confrontar desviaciones en contra de su prédica o en contra de su fe. Y el primer escollo o el primer obstáculo que aparece es el legalismo, ya dentro del tiempo del primer siglo. Dice así, este fue el primer conflicto doctrinal. El apóstol Pablo comenzó la batalla contra esta desviación doctrinal en la iglesia primitiva. Su epístola dirigida a los Gálatas, una parte de la segunda epístola a los Corintios y la dirigida a los romanos, por ejemplo, fueron escritas con el propósito de definir la postura cristiana sobre la salvación por gracia, por medio de la fe, y no por los méritos de las buenas obras y del cumplir la ley de Dios. Y aquí se comenzó a afinar la teología, proceso que ha continuado durante la trayectoria de vida de la iglesia. O sea que este fue el primer obstáculo, por así decirlo, la primera desviación doctrinal, lo que se le ha conocido en teología y en términos bíblicos como el legalismo. Y cuando tiene el contexto judío, entonces es un legalismo judaizante. Ahora vamos a ver otro suceso que ocurre, otro obstáculo que aparece, y es el obstáculo que conocemos como gnosticismo. Este es otro movimiento que también se vislumbra y aparece desde el primer siglo de la era cristiana. Dice, este fue el siguiente problema que amenazó al cristianismo. Esta desviación doctrinal identificaba la materia con el mal, o sea, lo material, la materia era identificado con el mal.
y por lo tanto no creía en el Dios del Antiguo Testamento, puesto que se le presentaba a él, o sea, a Dios, como creador del mundo material. Es como decir que hubiera creado lo malo. Esto habría implicado que Dios era esencialmente malo. El gnosticismo, en su variante conocida como, y acá aparece otra palabra que es docetismo, es el término técnico para identificar a esta desviación doctrinal, dice que negaba la verdadera humanidad de Jesús. Enseñaba este docetismo que Cristo era un ser divino con apariencia humana. No que era un ser humano verdadero, sino que tenía una apariencia exterior humana, pero no que lo era. Puesto que enseñaba que la materia era inherentemente mala, Cristo no podría haber permitido que su pureza fuera empañada por la materia. De manera que los gnósticos docetistas negaban que Jesús fuera realmente humano. Dice aquí, refutación apologética contra este error doctrinal, o sea, contra el gnosticismo. Y en su aspecto específico también el docetismo. Los apóstoles Juan y Pablo combatieron este error cuando de una manera incipiente comenzó a manifestarse en los días de ellos. Esto se puede ver en las siguientes citas bíblicas, como primera epístola de Juan 4, versos 1 al 3, Colosenses 1, verso 15, 17 y capítulo 2, versos 8, 9 y verso 18. Y tenemos lo siguiente. El cristianismo siguió adelante a pesar de esa herejía y consolidó su posición ortodoxa. Y dice aquí, el credo de los apóstoles, que apareció muy temprano en la historia cristiana, fue formulado como un repudio al gnosticismo. O sea que cuando empezamos a analizar el primer siglo, vemos que la iglesia se enfrenta con dos desviaciones doctrinales completamente diferentes, pero al mismo tiempo que atacan el fundamento de la enseñanza apostólica, de la predicación apostólica que nosotros conocemos e identificamos en el ambiente bíblico como el querigma. Algunos le dicen el querigma, otros le dicen la querigma. En fin, ya sea cualquier artículo que ustedes utilicen en castellano, la palabra es la misma. La palabra querigma significa predicación o pudiera ser proclamación o anunciación. Entonces, está hablando del mensaje del evangelio. Entonces, acá vemos dos corrientes que atacan esa predicación que, como vimos al principio, tenía un fundamento apostólico y tenía una consistencia y una precisión apostólica en cuanto a su contenido. Vimos que hablaba de la revelación como algo especial que trajo Jesús. Vimos también que se fundaba en la resurrección de los muertos. Vimos también que había una segunda venida que él tenía. En fin, todo ese credo básico que vimos al principio empezó a ser atacado desde ambos lados y desde diferentes frentes. Y entonces la iglesia tuvo que empezar a definir ciertas cosas. Entonces el credo de los apóstoles es la culminación de lo que es la respuesta de la iglesia al ataque del gnosticismo, y dice así: creo en Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y desde allí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, que es la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y esta traducción la tomamos de un libro que se llama I Believe, por el erudito Alistair McGrath. Es de InterVarsity Press del año 1997. Así que voy a dejar de compartir y vamos a tomar preguntas y comentarios sobre estas dos desviaciones doctrinales, el legalismo y el docetismo, y vamos a ver también opiniones sobre lo que es el credo de los apóstoles, porque tenemos una pregunta aquí que es la que sigue.
¿Qué tan bíblico piensan que es el credo de los apóstoles y por qué? Bueno, vamos a abrir micrófonos y vamos a tomar comentarios y preguntas sobre el legalismo, sobre el gnosticismo en su variante docetista y también en lo que es el credo apostólico de los apóstoles. Y la pregunta es, ¿qué tan bíblico piensan que es el credo de los apóstoles y por qué? Benjamín, Sí, eh, a- recordando, bueno, que la clase anterior fue sobre apologética y ahora que mencionamos el gnosticismo, docetismo, yo quiero, si es que lo vieron, este libro, que es de lo mejor de Ireneo de León, ujú, y les da durísimo. O sea, está todo, habla mucho contra el gnosticismo y cuenta aparte qué es lo que creían detalladamente, qué es lo que creían varias facciones de gnósticos, y realmente son cosas, pero locuras que dicen. gracias por compartirlo. Ujú. Sí, se llama lo mejor de Ireneo de León. Sí, es una serie de la editorial CLIE en Sí, donde pone lo mejor de diferentes apologetas cristianos de los primeros siglos. ujú. Y a mí me encantó, me encantó y me fascinó leerlo porque es como cosas que por ahí en algún sentido hoy en día se comienzan a repetir también una vez más, y él ya las condenó a la iglesia por medio de este hombre, ¿no? O sea, hace tantísimo tiempo atrás. Sí, gracias. Por eso es que yo les digo que cuando ustedes escuchen una novedad en cuanto a doctrina, cuando aparezca un nuevo movimiento, pues lo más seguro es que no sea tan nuevo. Porque en cuanto a su formulación doctrinal, ¿verdad? Porque la Biblia dice muy claramente, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, dando a entender que si lo vemos hoy en día, a alguien en el pasado ya se le ha ocurrido y ya lo ha enseñado y lo más seguro es que ya ha sido refutado, ¿verdad? Entonces no es una cosa nueva en ese sentido. ¿Algún otro comentario? Benjamín, Sí, perdón que estoy adelante, un poco, Gustavo. perdón que estoy un poco difónico. Dentro dentro del docetismo, hoy, ¿hay alguna corriente cristiana que siga sosteniendo esa, esa teología o eso lo encontramos dentro de la nueva era, por ejemplo? Bueno, eso es una buenísima pregunta. Ah, recordemos que el docetismo lo que enseñaba y lo que remarcaba era de que Jesucristo nada más tenía una apariencia humana, de manera que el docetismo enseñaba que Cristo sí era un ser divino y aceptaba la divinidad de Jesús, pero negaba su humanidad, negaba su encarnación. De manera que, por ejemplo, tenemos precisamente al apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 4. Si recordamos esos versículos, ¿te acuerdas que dicen claramente todo aquel que niega que Cristo ha venido en carne es del anticristo, dice, ¿no? Y es el espíritu del anticristo. Entonces, ahí estamos viendo cómo Juan directamente escribe la epístola en contra de los docetistas. De hecho, en el primer capítulo, el versículo 1 es muy claro y directamente es un ataque en contra del docetismo porque dice lo que hemos conocido desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es como que Juan estuviera diciendo, pues los docetistas enseñan de que era nada más una apariencia humana, pero en verdad era un hombre hecho y derecho, completo, de manera que nosotros vivimos con él y nosotros lo palpamos, nosotros lo vimos, nosotros comimos con él, hablamos con él y era un ser humano completo, como cualquiera de nosotros. Entonces, ahí con eso refutaba no solamente con doctrina, sino con experiencia y práctica la doctrina docetista. Ahora, si hoy día existe algún grupo, pues no te puedo decir con seguridad, lo puedo tratar de investigar, pero Y quizás en la nueva era, en donde se enfatiza la divinidad y lo cósmico de Jesús,
pero no su humanidad y su encarnación. Pudiera ser. Benjamín, eso ya venía no del judaísmo, sino del mundo griego, ¿no es cierto? Bueno, hay que decir que es la influencia griega, que de la filosofía griega y del conocimiento griego que se va manifestando, pero impactó y trató de impactar a la iglesia e impactó la iglesia. Y hubo una gran cantidad de cristianos que, como expliqué en una clase anterior, en el canon del Nuevo Testamento, en aquellos tiempos impactó tanto la iglesia que era muy difícil en los tiempos cuando la ortodoxia no se había definido tan claramente, que en una congregación pudieran haber cristianos gnósticos y cristianos no gnósticos, o sea, de perfil apostólico, porque tendría uno que estar realmente hablando de cosas muy específicas y comparando y contrastando una cosa con la otra para darse cuenta que un cristiano estaba ya con tendencias gnósticas y otro no. O sea, en el mundo general de lo que era la convivencia, todos eran cristianos, pero con las vertientes que fueron apareciendo, resultó que hubo un cristianismo de corte gnóstico, hubo otro que era un cristianismo, digamos, de corte marcionita, hubo otro que era el cristianismo de tendencia ebionita, judaizante, y entonces también estaba la rama apostólica, que es el camino que eventualmente triunfó y fue preservado. Entonces, esa historia de esa corriente apostólica que triunfó es la que vamos a ir estudiando en las clases. Gracias, correcto. ¿Sí me di a entender allá? ¿Estuvo bien? Correcto, correcto. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario? Me gustaría que alguien pudiera comentar sobre el credo de los apóstoles. Sí, mi hermano Septién. Bueno, es interesantísimo que haya citado el credo de los apóstoles y no deja de sorprenderme, no ha dejado de sorprenderme al paso de los años la concisión de ese credo. ¿Cómo fue que pudieron reunirse en muy pocas palabras verdades y tan sencillas, verdades tan profundas que tienen que ver con la esencia, con el alma misma del cristianismo? Así es. Gracias, hermano José Antonio. Sí, David. Abre tu micrófono. Ahora Iba sí. a comentar usted algo antes. No, sí, o sea, lo que iba yo a decir es que si alguien pudiera comentar sobre el credo de los apóstoles, ya el hermano José Antonio dijo su comentario y apreciamos mucho eso, pero mi pregunta iba a ser si en alguna parte de la tradición eclesiástica de ustedes, porque todos venimos de diferentes trasfondos eclesiásticos, y mi pregunta es, ¿en algún trasfondo eclesiástico de alguno de ustedes escucharon alguna condenación del credo de los apóstoles, diciendo es un credo romanista, ese no es un credo evangélico? Entonces me gustaría saber si han escuchado algo de eso, ¿verdad? Aquí tenemos, vamos a darle la oportunidad a Mos. Perdón, estamos con David, antes de ir con ellos. Sí, David. Bueno, yo en las iglesias donde he estado nunca se ha tocado a fondo el credo de los apóstoles. Siempre han sido iglesias independientes, pero estaba escuchando yo hace poco un programa de Iván Rubio, un hermano de aquí de Guadalajara, que hablaban sobre eso, ¿no? Y a mí siempre se me hizo como un poco chocante cuando habla de la iglesia católica, ¿no? O sea, no que me causara como repudio, sino como que chocaba con mi manera de pensar evangélica. Y precisamente él estaba comentando con otra hermana sobre el gnosticismo y decía que en el credo de los apóstoles se menciona que la iglesia es católica porque los gnósticos se sentían un grupo especial, con un conocimiento especial y excluían a todos los demás, ¿no? Entonces, por eso ellos dicen la iglesia es católica, o sea, es de todos, es para todos, el conocimiento de Dios es para todos, ¿no? Entonces, eso como que me aclaró a mí mucho el panorama, por qué se menciona que la iglesia es católica en esa parte del credo, porque yo sí lo oía como algo romanista, como usted comenta, ¿no? Sí, y qué bueno que lo mencionas y vamos a hacer una aclaración y vamos a definir el término católico en un ratito, ¿ok? ¿Alguien más? El hermano, bueno, Amos hace un rato tenía la mano, le iba a dar la oportunidad a él y luego a Alexander, ¿cómo no?
Sí, Sí, Amos. estamos por acá. Pues yo lo que quería comentar nada más es que el credo de los apóstoles fue una respuesta de la iglesia, así como lo fue también la sucesión apostólica y el canon, fue una respuesta precisamente a todo efervescencia de interpretaciones que se estaban dando. Entonces fue una forma de marcar la ortodoxia. Ok, muchas gracias, es muy importante. Como mencionaste tres cosas, el canon fue una respuesta al ataque de Marción, ¿verdad? Que trató de introducir su canon en el segundo siglo, a principios del segundo siglo, y la iglesia entonces emitió el canon ortodoxo, ¿verdad? Por así decirlo. También tenemos la sucesión apostólica, que es un movimiento que empieza a fraguarse en aquel entonces, donde los gnósticos querían tomar la primacía en la iglesia. Y por ejemplo, un obispo del segundo siglo como Ignacio de Antioquía, que escribe sus epístolas, empieza a hablar de la sucesión apostólica y entonces empieza a desarrollarse ese concepto tan temprano como a principios del segundo siglo. Y luego tenemos el otro punto, que es el credo de los apóstoles, quien viene a tocar el punto de diferentes desviaciones doctrinales gnósticas que se tienen que ir corrigiendo. Y es entonces que por eso aparece. Gracias, Amos. Ahora, Alexander. Mi hermano, es una pregunta que tengo y es el credo de los apóstoles. He escuchado que no fueron los apóstoles lo que los escribieron, que fueron posteriores a los apóstoles, que lo que hicieron fue que tomaron las enseñanzas de los apóstoles y hicieron esa condensación doctrinal, por decírselo así, que como dice Septién, es estupenda. Así es. Y lo otro es que, yo he sido a los unitarios que he escuchado hablar de eso, de que ese credo en realidad es de la Iglesia Católica y que no puede ser recibido por la Iglesia porque no vino de la Iglesia cristiana, sino del catolicismo. Ok, son dos cosas muy importantes y déjame comentar un poquito sobre cada una y vamos a tratar de ir un poco más rápido, ¿verdad? La primera cosa es que es correcto lo que decías, Alexander. No es el credo de los apóstoles en el sentido que fue escrito por los apóstoles, sino que fue escrito dentro de la iglesia cristiana, pero se le llama el credo de los apóstoles porque representa la fe primitiva de los apóstoles, el credo primitivo de los apóstoles, ¿verdad? Quizás muchos piensan que se escribió entre el 400 y el 700 después de Cristo, como ya de una manera estándar se cristaliza todo eso para poner una forma concisa, como dijo el profesor Septién, lo que era la fe del mundo cristiano, ¿verdad? Ahora, es muy importante hacer notar, y vamos a explicarlo desde una vez, el término católico que para muchos de nosotros y en algunas de las tradiciones cristianas o eclesiásticas cristianas, el término católico se oye y se considera como una aversión, como algo aborrecible, ¿verdad? Entonces, es por lo siguiente. El término católico tiene dos acepciones, ¿verdad? Una es su acepción primera, cronológicamente hablando, donde significa católico, significa creído por todos, en todas partes. Entonces, significa una universalidad geográfica, porque la iglesia se expandió geográficamente por todas las partes del Imperio Romano. Entonces, significa que esa fe o ese credo es católico porque se esparció por todas las regiones, abarca a todas las etnias, por así decirlo, en un sentido general, ¿verdad? Y es todo inclusivo, en ese sentido, como decía David, que nos explicaba, que es un credo universal, o sea que no trata de imponer un credo sobre una etnia o sobre otra. No es una comparación de etnias, no es un credo judío en contra de un credo cristiano, sino que es un credo en donde se comparte por igual la misma fe entre todas las personas de todas las etnias o grupos étnicos diferentes. En ese sentido es todo inclusivo, o sea, es la fe de la iglesia que tiene muchas etnias, ¿verdad? Y al mismo tiempo es geográficamente
se ha expandido tanto en Oriente como en Occidente. Entonces, por eso, en el primer sentido de la palabra católico, muchos prefieren como traductores o intérpretes, prefieren traducirlo como universal. Entonces, en lugar de que se le llame el credo de la Iglesia Católica, se le llama el credo de la Iglesia Universal, en ese sentido. No significa ni tiene el sentido de romanista. ¿Sí me doy a entender? Perfectamente. Ahora, ya con el paso de los siglos, cuando llega el término católico al tiempo de la Reforma Protestante, entonces es cuando viene a obtener un segundo matiz de significado, y es entonces cuando ya no significa católico en el sentido de universal, como por muchos siglos y como por su primera acepción de significado se entendía, sino que toma el cariz o el matiz de significado de romanista, en oposición al movimiento de la Reforma. Entonces, todos los reformados o los del movimiento de Reforma, que ya hemos explicado y hemos mencionado en otras clases, que se dividió en 4 ramas, la Reforma Protestante, si se acuerdan que lo he mencionado, y si no se acuerdan, se lo voy a mencionar rápidamente. Recuerden que está el área de la iglesia o el ala luterana, luego está el ala de los reformados o el calvinismo, como se le dio a conocer después, la iglesia reformada, luego está el área de la iglesia anglicana, y la cuarta rama es el ala radical, que es los anabautistas. Entonces, mientras hay algunos grupos que se apegan casi por lo general y muy pocas diferencias en cuanto a la práctica, quizás más diferencias de doctrina, pero en cuanto a la práctica hay menos diferencias con el catolicismo romano, como por ejemplo a la iglesia luterana, que en su práctica es bastante parecida al romanismo. Y conforme uno se va despegando, van cambiando las prácticas y viene a ser cada vez menos romanista la práctica, como lo que es el ala reformada y el anglicanismo, aunque en el anglicanismo hay 2 secciones, el anglicanismo alto, que es más católico romano, y el anglicanismo bajo, que es lo que se conoce como el ala evangélica. Y luego llegamos al ala radical, que es completamente lo que quizás conocemos hoy día como protestantismo en nuestras iglesias, ¿verdad? Que es completamente en el otro extremo del catolicismo. Es una condenación abierta de lo que es el catolicismo y el romanismo, pero en ese tiempo es cuando se desarrolla el significado de católico, es lo mismo que romanista. Entonces, hoy día, cuando entendemos y aplicamos el término católico, lo utilizamos en ese ambiente popular, en ese sentido popular. Y cuando decimos católico, estamos queriendo decir romano, romanista. Pero en los primeros siglos no tenía esa acepción de significado, ni por la mente pasaba de la gente, sino que católico significaba universal. Entonces, en ese sentido, el credo es universal, de la iglesia universal. Y eso nos abarca a nosotros también, ¿verdad? ¿Sí me dio a entender? Demasiado bien. Ok. Gracias. Aquí Amos, vamos a tomar a Amos en su comentario. Sí, yo quisiera agregar algo del credo donde se enfatiza la virginidad de María. Quizás como lo relacionamos con el catolicismo por eso, precisamente porque habla de la virginidad, que Jesús nació de la Virgen María. Sin embargo, quiero retomar algo que menciona justo L. González, que dice que el nacimiento de María, la Virgen, no está allí, hablando del credo, para subrayar el nacimiento original, aunque naturalmente tal nacimiento se incluye, sino más bien para asegurar el hecho de que Jesús nació y no descendió del cielo ni apareció repentinamente como un hombre ya maduro, como lo que venía diciendo el docetismo. Es decir, que el credo en esta parte específica, cuando menciona el nacimiento original, es una respuesta a la herejía docetista. Así es. Es importante conocer el trasfondo, el contexto de donde viene el credo, ¿verdad? Y por eso estamos dando ese trasfondo y el contexto para que lo podamos ir correlacionando de manera correcta. Gracias, Amos.
Ok, seguimos entonces y vamos a la siguiente sección porque hay mucha clase. Ok, vamos ahora del siglo segundo al cuarto. Aquí aparecen diferentes términos que vamos a ir definiendo y vamos a entrar ahora a otras dos desviaciones doctrinales. Una es el monarquianismo y la otra desviación doctrinal se llama arrianismo. Vamos por partes. Primero vamos a hablar del monarquianismo. En los siglos segundo al cuarto surgieron opiniones divergentes acerca de la relación de Jesús con Dios Padre. El apóstol Juan había enseñado que Jesucristo era el Logos eterno y por tanto era Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podía la iglesia resolver el problema de que el Nuevo Testamento enseña la gran dignidad, o sea, la deidad de Jesucristo, y al mismo tiempo la unidad de Dios, o sea, el monoteísmo? Y dice, se presentaron dos soluciones heréticas, o sea, que terminaron siendo heréticas. Una de ellas es el monarquianismo y la otra es el arrianismo. Y se manifestaron cronológicamente en ese orden. Vamos a hablar primero del monarquianismo, que fue un intento de guardar o preservar la unidad, esa unidad, o sea, la monarquía de la deidad, y evitar un triteísmo o creencia en tres dioses. Triteísmo es la creencia en tres dioses. De antemano, les quiero decir que triteísmo y trinidad no es lo mismo. Triteísmo es la creencia en tres dioses. Trinidad, más adelante vamos a estudiar qué es. Pero por ahora nada más baste con decir que son dos cosas muy diferentes. El intento de esa herejía era establecer la existencia de un solo Dios, único en esencia, existencia y poder. Ahora, cuando hablamos de monarquianismo, hay que decir que el monarquianismo tomó dos diferentes maneras de presentarse. Una es el monarquianismo dinámico, que también se conoce como adopcionismo. Dice, esta herejía era sostenida por Teodoto y Pablo de Samosata, quienes enseñaron que Jesús había sido un simple hombre, nacido de la Virgen María, pero que en su bautismo descendió sobre él un poder impersonal, y al cual a este poder le denominaban ya sea el Cristo o el Espíritu Santo. Y puesto que este poder era impersonal, Jesús no era por naturaleza deidad, o sea, Dios, y así se conservaba la unidad de Dios. Después de resucitado, Dios premió a Jesús al adoptarlo como su hijo divinizado. Este punto de vista también fue el de los judíos ebionitas. Así que aquí tenemos la primera presentación o exposición de lo que es el monarquianismo. Y entonces vemos que se manifiesta como monarquianismo dinámico o el adopcionismo. De hecho, los judíos ebionitas también tenían esta postura, no solamente estos que mencionan aquí, que son Teodoto y Pablo de Samosata, que eran predicadores de entre la gentilidad, sino que esta postura tenía, por así decirlo, predicadores o expositores de ambos lados, entre los gentiles y entre los judíos. Entonces, esta manera de pensar, de hecho, ha estado resurgiendo hoy día entre los grupos de raíces hebreas que tienen una postura de este tipo, en donde se afirma plenamente la humanidad de Jesús, pero se niega su divinidad, su eternidad, su preexistencia, y nada más se le acepta como si fuera el hijo divinizado de Dios, pero ya después de su resurrección. Ahora, no es la única forma en que se presenta el monarquianismo, sino que tenemos otra. El monarquianismo modalista, que también se conoce con el título de sabelianismo. Esta herejía también se conoce como sabelianismo por Sabelio, su exponente más conocido. Sabelio afirmó que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres modos o aspectos de Dios, así como el sol es brillante, caliente y redondo. O sea que aquí
estamos hablando solamente de una sola persona y que esa persona es tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que Padre, Hijo y Espíritu Santo son solamente tres modos de una sola y única persona. Ahora dice aquí más adelante, de esta manera se igualó a Jesucristo con el Padre, así como lo hacen las sectas modernas que predican al solo Jesús. En ese sentido, ahí estamos respondiendo en parte la pregunta que nos hizo Amos Acosta hace un rato. Y sigue diciendo, Tertuliano, teólogo ortodoxo de la antigüedad, observó con ironía que Praxeo, un exponente de esta doctrina sabeliana, hizo volar al Paracleto y crucificó al Padre. ¿Por qué hizo volar al Paracleto? Porque cuando Jesús ascendió en las nubes hacia el cielo, pues eso significa que hizo volar al Paracleto, porque el Paracleto y Jesús es la misma persona. Y luego dice que crucificó al Padre. ¿Por qué? Porque si Jesús murió en la cruz y el Padre y el Hijo son la misma persona, pues entonces también el Padre fue crucificado en la cruz. Esas son las dos modalidades en que se presenta el monarquianismo. La modalidad adopcionista fue la primera. En su manera, sabemos que es Teodoto y Pablo de Samosata. También los judíos ebionitas tenían esto y es un adopcionismo. Después de la resurrección, se adopta a Jesús como hijo divinizado. Y en la segunda postura tenemos el sabelianismo, que es la postura de los solo Jesús el día de hoy. Y ya desde antigüedad tenemos que Praxeo era uno de sus exponentes y Tertuliano fue uno de los que lo combatieron. Tertuliano fue el cristiano o el apologeta ortodoxo que lo fue combatiendo. Vamos a dejar de exponer la pantalla y regresamos para preguntas y comentarios. ¿Alguna pregunta o comentario sobre estos dos tipos de expresión? Sí, David. Nada más, respecto a esto del monarquianismo, alguna vez leí una publicación de los Testigos de Jehová, donde ellos dicen que Jesús era un hombre, pero que él se volvió el Cristo después del bautismo. ¿Sería una especie de monarquianismo también? Sí, aunque se me hace un poco curioso, aunque la realidad es que los testigos de Jehová cambian de doctrina como cambian de ropa, ¿verdad? Entonces, porque cuando no les sale bien una profecía o no les sale bien una explicación, no se retractan, nada más cambian en la siguiente revista, le cambian de la forma de explicarlo y listo, ¿verdad? Pero, de hecho, vamos a ver que la teología, en el siguiente punto que vamos a cubrir, que es el arrianismo, vamos a cubrir lo que tradicionalmente ha sido la teología de los testigos de Jehová. Ahora, es bueno que mencionas eso porque yo no había oído que dijeran eso, porque esa es una postura diferente. Esa es una postura monarquiana, adopcionista. Y tradicionalmente los testigos de Jehová no han sido monarquianistas ni adopcionistas, sino que han sido arrianos. Y eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Gracias por mencionarlo. Amén. Sí, O sea que es exactamente lo que enseñaba Cerinto, ese hombre llamado Cerinto, ¿verdad? Creo sí, que de ahí tomó esa postura él. Ujú. sí, entonces ese es otro de los exponentes de los siglos primeros que también se desvió doctrinalmente y que tenía esa postura de ese mismo tipo, sí. ¿Verdad? Ujú, yeah. Benjamín, Sí, indudablemente se puede ser ortodoxo en el credo, pero se puede ser heterodoxo en la interpretación del credo, porque un sabeliano te va a decir que cree en los tres, pero con otro tipo de interpretación, ¿no? Modalística. Indudablemente hay cristianos que pertenecen al credo, pero uno cuando refina un poco cómo interpretan el credo, son herejías sacadas del mismo credo, ¿no? sí, así es. Como la comunión católica, que para ellos significa con los muertos, como por ejemplo, ¿no? Los sabelianos, que hay predicadores, escritores y autores de libros cristianos que son modalistas. Ajá, también. Sin embargo, la forma de infiltrarse es
tenemos el mismo credo, ¿no? Credo, Sí, así es. Ajá. Ahora, es una cosa muy interesante y es una cosa que bueno que lo mencionas, porque casi todas las sectas pseudocristianas, o sea que falsamente se llaman cristianas, utilizan el mismo lenguaje evangélico cristiano que nosotros utilizamos. Pero a la hora de ir definiendo sus términos y de explicar de una manera específica lo que quieren decir, nos damos cuenta que no van de acuerdo con el camino ortodoxo. Entonces se van desviando por diferentes exposiciones heréticas, ¿verdad? Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque, por ejemplo, los mormones o los testigos de Jehová o los solo Jesús utilizan esa misma fraseología evangélica, pero cuando ya uno empieza a preguntar cosas específicas, te das cuenta que no es lo que suena, no es lo que parece, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, en nuestro campo propio evangélico, cristiano, tenemos aún ese mismo problema, porque, por ejemplo, uno le puede preguntar a alguien si cree en la Trinidad y la persona, a menos que tenga una preparación y le hayan enseñado correctamente lo que es y también lo que no es, por lo general, cuando da su interpretación de Trinidad o su explicación de Trinidad, lo que explica es un triteísmo, no una Trinidad, ¿verdad? Aunque, como dijiste tú, conceptualmente quiere creer en la Trinidad, pero quizás la explicación que ha recibido o su concepto de la Trinidad es equivocado y entonces no es bíblicamente sano y lo que expone o lo que explica es un triteísmo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y es por eso que tenemos que capacitarnos para poder explicar las cosas tal y como son, ¿no? Tanto bíblicamente como teológicamente correctas, ¿no? Benjamín, Sí, como para sacar una duda que me quedó en la terminología inicial, ¿no? La primera diapositiva. ¿El ultraortodoxo sería también dentro de una herejía o es un sobreénfasis de una buena doctrina? No sé si me explico. Cuando ¿cuál? hablamos de ultraortodoxo, ¿Un grupo ortodoxo ultraortodoxo, o ultra ortodoxo? claro. Pero eso es en el campo judío, ¿no? Por eso pregunto, dentro del cristianismo eso no es extrapolable. O la No. palabra fundamentalista dentro del cristianismo. Bueno, dentro del cristianismo pudiéramos quizás tratar de decir ultra ortodoxo, pero depende de que tú entiendas por ultra ortodoxo. Si es una intensificación de doctrina o hacerlo más estricto o más definido, pero por ejemplo, bueno, voy a utilizar una cosa que yo pienso, ¿verdad? Y de antemano voy a decir esto sin ánimo de descalificar o de ofender a nadie, ¿verdad? Pero, por ejemplo, desde mi manera de ver, aquellos dentro del campo calvinista que creen, por así decirlo, en una doble predestinación, por así decirlo, y que enfatizan eso, y de que simple y sencillamente el que no crea como ellos está fuera, eso sería un ultraortodoxismo. Yo quería hacer un comentario, no sé si se puede. Sí, adelante, adelante. Sí, fíjate que, por ejemplo, los mesiánicos que creen en esta postura del adopcionismo, ellos cuando tratan de refutar a los evangélicos dicen que nosotros creemos en un Dios de 3 cabezas. Entonces, por ejemplo, leyendo acá dice que el sabelianismo fue un esfuerzo por enfatizar la unidad de Dios a expensas de la Trinidad, ¿sí? Y enfatiza acá que el sabelianismo ha sido llamado también patripasionismo, porque implica que fue el Padre el que encarnó y sufrió la crucifixión. Es decir, que son líneas tan delicadas que de repente podemos, con tal de defender la unidad de Dios, podemos caer en una herejía. Así es. Y lo triste aquí es que cuando aparecen grupos heréticos que atacan la Trinidad y no aceptan la Trinidad, entonces cuando tratan de dar sus explicaciones de por qué no aceptan la Trinidad, lo que condenan no es la definición correcta de la Trinidad, sino que es su propia mala interpretación de la Trinidad. Entonces, realmente ellos mismos están levantando su propio hombre de paja, como se dice en inglés, ¿no?
o en el ámbito de la apologética y obviamente pues si ellos levantan su propio hombre de paja, pues ellos mismos lo derriban con tanta facilidad, pero realmente cuando uno trata de decirles eso no es lo que yo creo, entonces no te lo quieren ni aceptar. Entonces, porque eso no es la Trinidad, le dice uno, pero una vez que ellos tengan en su propia mente su propia definición de Trinidad, va a ser muy difícil que uno les explique. Y no solamente en cuanto a eso, si tienen su propia definición de salvación, si tienen su propia definición de Dios, si tienen su propia definición de Cristo, es estar luchando, ir en contra de la corriente, ¿verdad? ¿Sí me doy a Oye, entender? ¿puedo hacer un Sí, comentario aquí? sí, cómo no. Sí, porque hay personas que yo he escuchado de que ya no piden en el nombre de Cristo, sino que en el nombre del Espíritu Santo. Y cuando están orando, dice, pues todo lo hacemos en el nombre del Espíritu Santo. O sea, como que tienen una mezcla de cosas que me imagino que viene de todas esas posturas, ¿verdad? Que, Puede ser que sí. Yo he escuchado en mi trayectoria personal, ah, obviamente, personas que cuando terminan de orar dicen, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ya, Entonces, ese es como un trasfondo eclesiástico romanista de gente que ha tenido ese trasfondo, ¿verdad? ya. Porque creo que esa es la costumbre en el catolicismo romano de terminar sus oraciones. Pero, y cuando llegan al cristianismo, todavía les queda un rezago de esa costumbre. Pero esto de que oran en el nombre del Espíritu Santo sí es nuevo para mí, ¿verdad? Sí, sí, No sé si sea una nueva vertiente dentro del carismatismo, dentro del pentecostalismo o grupos de ese tipo, que son los que enfatizan el Espíritu Santo. No lo estoy acusando, nada más estoy diciendo de que no me extrañaría que algo así pasara. O pudieran ser los mismos neopentecostales, ¿verdad? Dentro del campo de la fe y la prosperidad. No estoy seguro. y también lo que he oído es que dicen, vamos a adorar al Espíritu Santo, ¿verdad? Ujú. Y luego lo manejan de esa manera, ¿verdad? Y a mí se me hace extraño eso cuando la Biblia enseña claramente que hay que hacerlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que Sí, todo lo que aunque pidas en nombre del Padre, hágalo en el nombre de Jesús. ahora hay que hacer una pequeña aclaración. Dentro de lo que es la costumbre de la oración, tenemos la guianza que nos deja Jesucristo de orar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces creo que esa ha sido una pauta bastante clara para cuando hacemos la oración y terminamos nuestra oración. Ahora, en cuanto a decir, llegamos aquí a adorar al Espíritu Santo, teológicamente no es incorrecto. Y vamos a ver que hay credos cristianos, porque lo vamos a ver el día de hoy, en donde se dice que el Espíritu Santo, juntamente con el Padre y con el Hijo, es adorado. Entonces, esa parte teológica no está incorrecta. Ahora, lo que sí va en contra de la pauta es cuando terminamos la oración y decimos, pues todo te lo pido en el nombre del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sería algo completamente nuevo, en cierta manera, ¿verdad? Sí, eso es totalmente, sí. No estoy de acuerdo en eso. Ahora, no estoy diciendo, yo no lo condeno, simplemente estoy diciendo que para mí es algo totalmente nuevo, ¿verdad? Sí, Entonces, sería algo bastante diferente. Pero, Ahora, sí, pero sí se puede, digamos, no hay problema en llegar y, digamos, y cerrar una oración usando la fórmula trinitaria, por decírselo así, ¿verdad? Nada más que fue una fórmula que se usó más en el catolicismo, ¿verdad? Cuando se cerraba una oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como cuando se hacían lecturas también de las Escrituras, que se empezaba, abrimos la Biblia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y son como muletillas que se van creando dentro de los grupos, pero no es que quiere decir que esté mal, ¿verdad? Sino que son como costumbres que se van adoptando, pero que entendemos, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Pedirle al Padre en el nombre de Jesús, pero sí esa parte de cerrar una oración, terminar, y todo eso te lo pedimos en el nombre del Espíritu Santo. Aquí en Costa Rica tenemos una congregación que se llama Iglesia del Espíritu Santo. Entonces, todo es
al Espíritu Santo, la oración fuerte del Espíritu Santo, la oración de sanidad del Espíritu Santo, y todo está relacionado al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, para ellos, Dios ese es el Espíritu Santo y todos se lo piden a Él. Sí, Entonces, ahora, sí, gracias por el comentario, hermano. Ahora sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque yo no sé cuál es el enfoque de esta congregación, pero sí hay que tener cuidado porque la escritura sí dice que cuando el Espíritu Santo viniera, dijo Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego dice, y él me glorificará. No dice, y él se glorificará a sí mismo. No dice así. Pues no dice, el Espíritu Santo se glorificará a sí mismo, como dándose gloria a sí mismo, como para que nosotros también le demos gloria a él, en ese sentido, único, y desplazando al Padre y al Hijo, sino que es muy claro porque la centralidad de nuestra adoración debe ser canalizada todo el tiempo a través de Jesucristo. Amén. Si nosotros nos centramos en Jesucristo y somos verdaderamente cristocéntricos, yo les aseguro que el Señor nos va a ir manteniendo en un camino sano. Y yo creo también que si nos enfocamos en Cristo Jesús, pues estamos dando reconocimiento al Padre y al Espíritu Santo también, ¿verdad? Claro, así es. ¿Por qué? Porque la enseñanza es en Jesús. Y cuando hacemos eso, pues tanto el Padre como el Espíritu van a recibir la adoración, ¿verdad? Pero específicamente la Escritura dice que hay que hacerlo en nombre de Jesús. Así es. Ahora, no me quiero detener tanto en prácticas. Yo sé que puede ser bastante llamativo para ustedes, pero todavía hay bastante clase y quiero que podamos terminar la clase el día de hoy, a pesar de que el enemigo está en contra trabajando, ¿verdad? Y ni nos quiere detener, pero vamos a tratar de terminar la clase, ¿ok? Vamos a compartir aquí. ¿Se alcanzan a ver allá? Sí. Ok. Ahora sí les invito a que cierren su micrófono. Ahora vamos acá al arrianismo, que es el que vamos a cubrir ahora. Dice así: en contraste con la herejía anterior del monarquianismo, Arrio, presbítero de Alejandría, Egipto, sostenía que Cristo había sido creado de la nada en la eternidad pasada, antes que toda otra criatura, que no era eterno y que por tanto no podía ser considerado como igual a Dios. Arrio afirmó: el Hijo tiene principio, Dios es sin principio. Sin embargo, los arrianos enseñaban que, al haberle dado Dios tanta gloria y honra a Cristo, los hombres debían considerarlo honoríficamente como un Dios y rendirle culto. Esta herejía es seguida al pie de la letra hoy por los testigos de Jehová. Es lo que les mencionaba hace un rato. Y fíjense que en esta definición se niega no la preexistencia de Cristo, sino la preexistencia eterna de Cristo. Porque lo que ellos enseñan es que Él fue creado de la nada en la eternidad pasada. Y que desde ese momento en que fue creado de la nada, entonces ya existe para siempre. Entonces no tiene fin, pero sí tuvo principio. Y eso es lo que lo hace subordinado, inferior y sujeto al Padre. Es una diferencia no solamente de rango, sino de naturaleza. Ahora, vamos a la refutación apologética contra este error doctrinal, que es el error del monarquianismo y el error del arrianismo, que no son lo mismo, pero son dos diferentes herejías. Dice, se resolvieron las controversias sobre la naturaleza de Jesucristo, formulando oficialmente la doctrina ortodoxa de la Trinidad. En los años 325 y 381 después de Cristo, dos concilios eclesiásticos dieron como resultado el credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué se llama así? Porque el primer concilio en 325 fue el que tuvo en la ciudad de Nicea y el segundo se hizo en la ciudad de Constantinopla. Por eso es que el credo ya en el año 381 se llama el credo niceno-constantinopolitano. Dice lo siguiente: creo en un Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, visible e invisible,
y creemos en un Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios. Fíjense que dice, engendrado eternamente del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea que aquí no es creado de la nada, sino que procede de la misma naturaleza del Padre, y por medio de quien todas las cosas fueron hechas, que por nosotros y para nuestra salvación descendió del cielo y por el poder del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y para nuestro bien fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció la muerte y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y vendrá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, quien procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por medio de los profetas. Creemos en una iglesia santa, universal y apostólica, y reconocemos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Voy a dejar de compartir y vamos a ver comentarios y preguntas sobre el arrianismo y también sobre el credo niceno-constantinopolitano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Sí, a mí me parece, ven, que la confusión que hay en muchos, y quiero ser honesto, a mí me pasó por un tiempo, no sé si tú recuerdas que también, no sé tú, pero yo al menos pensaba que era así, ¿verdad? La enseñanza. Pero yo creo que el dilema está en la palabra engendrado, que no se alcanza a entender ampliamente por muchas personas eso. A mí me costó la verdad, pero gracias a Dios que pues buscando y clamando y pidiéndole a Dios la ayuda, pues pude comprender, ¿verdad? Pero yo creo que muchas personas están ahí en eso, en engendrado, no pueden entender. Bueno, si fue engendrado, están entendiendo un engendramiento como se engendra un ser humano. Sí, un hijo humano. Entonces, si puedes ampliar un poquito eso, pues creo que va a ayudar. Quizás no a los que estamos aquí, pero a los que estén en línea. Quizás. Sí, bueno, en cuanto a eso es muy importante y voy a decir dos cosas. Primero que nada, la palabra engendrado, cuando uno empieza a darse cuenta de lo que quiere decir, porque el mismo credo, si lo leímos, ¿te acuerdan que decía Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero? Entonces, esa explicación sirve para dar a entender qué se quiere decir con engendrado y no creado. El énfasis en el credo está en que Jesucristo no procedió de la nada. Cuando nosotros tenemos un credo arriano y decimos que Cristo fue creado de la nada, entonces eso automáticamente hace que sea una criatura, que venga a ser creación. Porque también todas las cosas que fueron creadas por Dios y que son parte de la creación también procedieron a través de lo que Dios llevó a cabo. No procedieron de la naturaleza misma de Dios, sino que procedieron en cierto sentido de la nada también. No sé si me explico en un sentido, digamos, sencillo, es lo que quiero decir, simple. O sea, cuando el credo dice engendrado, el énfasis está en decir que Jesús es de la misma naturaleza del Padre. O sea que esa parte engendrado tiene un énfasis respecto a eso, ¿verdad? La esencia del Hijo, la sustancia del Hijo, es la misma esencia y sustancia o naturaleza del Padre. De manera que eso lo ubica en el ámbito del creador y no dentro del ámbito de la creación. Ahora hay algunos que tratan de ser más abusados o más listos y tratan de poner a Cristo ni entre el creador o la creación, lo tratan de ubicar en un término intermedio. A eso se le llama en teología un tertium quid, o sea, un tercer tipo de alternativa,
que no es ni Dios ni creación, ni creador ni criatura. Entonces, como que está ahí en medio tratando de definirse qué es, ¿verdad? Y es así como Arrio quería establecer una nueva alternativa para Cristo. Pero nosotros en la escritura no encontramos tertium quid. O tenemos un creador que es Dios y es eterno, o tenemos una creación que, valga la redundancia, es creada, son criaturas y proceden, pero no de la naturaleza del Padre, sino que proceden de la materia, y la materia procede de la nada, cuando Dios la creó. Los naturalistas. Hermano, ¿Sí me doy a entender? Ahora, la palabra engendrado no la podemos ubicar desde el punto de vista humano, no aplica la metáfora, ¿verdad? Porque en ese sentido la metáfora no aplica, porque en un proceso de engendramiento humano, obviamente hay un principio de existencia. ¿Sí me doy a entender? En cuanto al hijo que es engendrado. O sea, si es engendrado en el seno materno, por así decirlo, utilizando esa metáfora, pues simple y sencillamente implica un principio de existencia, cosa que en Cristo no hay. Existe un principio de existencia en cuanto a su engendramiento en lo que es su vida humana en el vientre de María. Ahí sí. Pero en cuanto a su preexistencia eterna, de lo que nos habla Juan capítulo 1, verso 1, ahí no encontramos un necesario punto de inicio para Cristo o un principio en ese sentido. Entonces estamos hablando de una cosa metafórica. Ahora, hay otros teólogos, y eso me permito, que todavía están considerados dentro del campo trinitario y dentro del campo ortodoxo, pero que tienen una visión diferente respecto a esto, porque ellos dicen, bueno, el engendramiento del cual se habla allí, ese es un concepto filosófico. Entonces, ese concepto, si uno lo entiende desde un punto de vista enteramente filosófico, eso significa que implica hasta cierto punto una reflexión de que así como hubo un principio en el vientre de María cuando se hizo carne, entonces también implica un engendramiento en la eternidad, algo parecido, ¿verdad? Pero la realidad es, y acá está nuestro hermano José Antonio Septién, a lo mejor nos puede ayudar en esto, nada más para una breve explicación. Voy a tratar de darles una, pero es la siguiente. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, y estamos hablando de Juan capítulo 1, verso 1, cuando dice, en el principio era el verbo, voy a citar la versión Valera, que es la más conocida, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era o estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Esta primera frasecita, en el principio era el verbo, lo que se traduce como ese verbo era en español, en el idioma griego es una palabra que está en tiempo imperfecto. Y el tiempo imperfecto lo que significa es que denota en su significado una acción continua, permanente e indefinida hacia atrás, hacia la eternidad pasada, dando a entender lo siguiente, que cuando dice en el principio era el verbo, si uno quiere ubicar a cuál principio se refiere, digamos que se refiere al principio de la creación que tenemos en Génesis 1:1. Como está diciendo que en el principio era el verbo o ya era el verbo, entonces, y si eso denota una existencia continua hacia el pasado, entonces eso significa que si llegamos al principio de Génesis 1:1, el verbo ya estaba. Y si nosotros nos vamos a un principio antes de ese principio, ¿qué significa eso? Que el verbo ya estaba. Ya estaba. Y si nos vamos a un principio antes de ese otro principio, el verbo ya estaba. Entonces, esa partícula griega muy importante del verbo, en el principio era el verbo, eso nos enseña la eternidad absoluta del verbo. Ahora, esto que les voy a decir en la siguiente frase, eso nos enseña algo acerca de la personalidad del verbo que no es muy fácil de discernir para las personas, que solamente en griego se nota. Y es lo siguiente, cuando dice en la siguiente frase, y el verbo era o estaba con Dios.
Ahí hay una partícula que es con, se traduce en castellano con la palabra con, y viene del griego pros. Esa partícula pros se utiliza para una relación, es una partícula relacional que implica una relación cara a cara. Es como cuando nosotros estamos en una relación personal y se aplica para personas, como diciendo yo estoy enfrente de otra persona y tengo una relación de comunión e intimidad cara a cara. Lo que nos está diciendo es que el verbo estaba cara a cara con el Padre, en una relación íntima. Pero eso significa lo siguiente, que estamos hablando de dos personas, la persona del verbo y la persona del Padre, y significa que estaban en una relación íntima, amorosa, en el amor de Dios. Y segundo, cosa muy, muy importante desde mi manera de ver, es que si estaba eternamente el verbo aún desde antes del principio, ya ahí, y estaba una relación armoniosa cara a cara con el Padre, en ningún momento se menciona ningún engendramiento en la eternidad. Entonces, a ese engendramiento en la eternidad los teólogos le llaman la generación eterna del Hijo. Y es ahí donde hay un debate entre teólogos porque hay algunos que aceptan la generación eterna del Hijo, ese engendramiento en la eternidad, y hay otros que no lo aceptan en base a pasajes como ese. Pero eso no nos hace ni menos trinitarios ni más trinitarios, sino que simple y sencillamente estamos en discusión y en un diferente punto de vista respecto a la generación eterna del Hijo. Pero el punto es de que cuando uno examina Juan 1:1, que es el pasaje más idóneo y propicio para hablar de lo que es la existencia del verbo con el Padre, lo único que nos dice es que es totalmente eterno y lo único que nos dice es que desde toda la eternidad ya estaba cara a cara con el Padre. Nunca nos dice que salió de adentro del Padre. Entonces, tenemos que tener cuidado conforme vamos leyendo la Escritura. Y si hay algún comentario que nuestro hermano José Antonio nos pueda decir respecto a esas partículas griegas, ya sea en cuanto a la primera, en cuanto al verbo, que habla de la eternidad absoluta del verbo, y luego en cuanto a la partícula pros, que habla de la relación de armonía e intimidad cara a cara de dos personas, pero que están así por toda la eternidad cara a cara una frente a otra. Claro. Entonces, pues eso no implica una generación eterna y no implica un engendramiento. Claro. Sí, hermano, bueno, hermano, mira, hermano, en honor a la brevedad, has hecho algo magnífico porque has definido conceptos cruciales sobre este tema de una manera muy sencilla. Coincido totalmente contigo. He estado dentro de esta discusión de la generación eterna y es un concepto profundamente filosófico y que no ha tenido una resolución. Parece ser que es inevitable al hablar de generación, aun cuando se diga generación eterna, que de alguna manera se sitúe un principio. Es muy sutil, pero parece ser que es inevitable. Yo creo que y fíjate, esto a partir del Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, lo cual yo creo que dista mucho de esta discusión profundamente filosófica, conflictiva, difícil, larguísima. Ahora sí que esta es una discusión eterna. Y yo creo que no va absolutamente a ninguna parte. Lo más simple, sencillo y terriblemente profundo es lo que tú has dicho, hermano. Sencillamente, Juan 1:1 no nos da la oportunidad de hablar de un engendramiento eterno. Simplemente habla de la perfecta, como dijiste tú, la completa eternidad del Hijo. El Hijo era y punto. Era desde siempre, fue desde siempre, no tuvo principio. Y la partícula pros, de hecho, pros ton theon, esta partícula pros, sencillamente voy a añadir
una cosita más a lo que tú ya has dicho, que es frente a frente, que refleja una intimidad profunda. Fíjate que también refleja igualdad. El que está uno frente al otro, el que está proston, el otro, es alguien que es de la misma naturaleza, de la misma condición, en este caso con los mismos atributos, con la misma autoridad. No hay sombra de sumisión y de subordinación absolutamente, sino hay un perfecto plan de igualdad entre, en este caso, el logos eh, Y el padre sería, ¿no? y el Padre, si es que vamos a entender Theos como Padre, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, hermano, yo creo que eso es sumamente crucial y creo yo que es una posición muy sencilla, muy profunda y nos evitamos toda esta terrible discusión que Ujú. hasta donde yo he podido ver no nos lleva a ninguna parte. Una pregunta, hermano. Gracias. Sí, hermano Gracias, Rubén. hermano. Y luego Amos. Ajá. En el pasaje de Colosenses capítulo 1, verso 15, donde dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo se explica eso? Ok. Nos llevaría todas unas 2 horas hablar de esto, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo bien simple y voy a tratar de dar una respuesta muy breve y ya después, en una forma personal aparte, podemos platicar nosotros, hermano Rubén, para poderle dar más amplitud. No porque no quiera responderle, sino porque no es el lugar más adecuado ahorita, ¿no? Pero la palabra que se utiliza primogénito, ¿verdad? Hay que saberla entender desde el ámbito hebraico de lo que significa la palabra. Para nosotros en nuestra cultura primogénito significa el primer hijo, ¿verdad? Y significa principio de existencia, ¿verdad? Y de hecho, cuando decimos primogénito, aunque no necesariamente implica por necesidad que hayan otros, por lo general es lo que da a entender. Es el primero entre muchos otros hijos, ¿verdad? Pero trae un punto de que en la mente y en la metáfora en que utilizamos el sentido humano, decimos, bueno, si es el primogénito, quiere decir que tuvo un principio de existencia y el padre ha existido en un tiempo cuando el hijo no existía. Es el argumento tradicional de los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero la palabra primogénito no significa primero en ser creado, que es como lo interpretan ellos. La palabra primogénito significa el heredero. Y no solamente significa el heredero que es de todo lo que tiene el padre, porque por ejemplo uno lee el capítulo 1 de Hebreos y dice el heredero de toda la creación. En el versículo del 1 al 3 define a Jesús como el heredero de toda la creación. Entonces el primogénito significa que es el heredero primero. Y luego, de acuerdo a la imagen hebraica que tiene el término, significa el que recibe la doble porción, o sea, la herencia completa de toda la familia. Entonces, él es el heredero completo de todo lo que tiene el Padre y él es el mayordomo de todas las cosas y las despensa en su gracia hacia el resto de su familia, que somos nosotros, como hijos. Aparte de eso, el mismo versículo 16 define lo que significa primogénito, porque dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. No dice porque él fue creado primero para después crear todas las demás cosas, sino que él es el creador de todas las cosas. Entonces, primogénito aquí no significa creación, sino significa creador. El mismo contexto lo define. Y el tercer punto, y creo que es el más grave de todos, que cae en la cara de todos los, digamos, los que tienen ese tipo de teología, es que existe la palabra primera cosa creada en griego, que es diferente a primogénito. Y Pablo no la usa. O sea que Pablo usa prototokos, que significa heredero primogénito. Pero la palabra primero en ser creado existe en griego, protoctistos, y esa no es la palabra que Pablo utilizó. Entonces es muy claro, ¿verdad? Nomás hay que saber un poquito de esas diferencias y entonces se van aclarando las cosas.
Y lo demás, pues ya se lo podemos explicar después, ¿verdad? Entonces, son tres cosas muy básicas. La imagen de la herencia como la tenemos en la imagen hebraica de lo que es un primogénito. Segundo, el mismo contexto en el verso 16 nos declara y nos aclara que heredero o primogénito en este caso significa creador y no criatura. Y luego tenemos la diferencia en palabras griegas de que primogénito es una cosa y primero en ser creado es otra, y existe esa otra palabra en griego también, y Pablo no la usa. Aparte de eso, hay algunos otros traductores que entienden la palabra primogénito como el regente o el soberano o el gobernador de toda la creación. Hay algunas versiones en inglés, por ejemplo, que traducen que él es el regidor o regente de toda la creación. Y traducen ese término primogénito de esa manera. En inglés se le dice ruler. Entonces, él es el gobernante, el regidor, el regente de toda la creación de Dios. ¿Por qué? Porque él la creó. Hermano, sí. no, quería añadir a lo que comentaste de Hebreos, que justamente lo estoy leyendo acá y dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Es decir, me sorprende la similitud de la frase, porque en Colosenses dice, primogénito, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, el primogénito, y acá dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas. La misma idea engloba todo, que tiene que ver con lo que tú decías de heredero y primogénito, ¿no? Que la verdad que te digo que me ha arrojado muchísima luz y quien siendo el resplandor de su gloria, bueno, en fin, pero cómo se intercambian las dos palabras, es decir, los dos significados en el contexto de todas las cosas. Sí, y aparte de eso, en todo el contexto del capítulo 1 de los versos que siguen el versículo 15, hermano Rubén, hay una frase que es muy importante en donde contrasta al primogénito con todo el resto de la creación. No lo compara, sino lo contrasta. Comparar es buscarle similitudes, contrastar es buscarle la diferencia. Ahora, en esos versículos lo que dice es, para que en todo él tenga la preeminencia, así dice, o la supremacía. Entonces eso equivale a decir, para que en todo se pueda ver su divinidad sobre la creación. Es una forma de paráfrasis, como para decirlo de esa manera. Ahora, siendo la primera cosa creada entre todas las demás criaturas, no se le mira tanta preeminencia, ¿no? para lo que el contexto del pasaje nos quiere enseñar. Este verso es de los favoritos de los testigos de Jehová. Sí, lo que pasa es que está muy mal usado, fuera de contexto. Sí. En ese sentido, como lo usan ellos, ¿verdad? ¿Alguna cosa que agregar, hermano José Antonio, en cuanto a los términos griegos? Yo creo que lo has definido de una manera sencilla y fácil de captar. Y ese sentido de primogénito que tú has mencionado es importantísimo. Y bueno, habría otras cosas ahí, tú sabes que se antoja hablar de icón, de imagen. Así Él es la imagen del Dios invisible, Dios mío, ahí como acabas tú de decir hace rato, bueno, podríamos gastarnos unas horas de enseñanzas sobre este asunto, ir a todo el Nuevo Testamento, pero bueno, es que has tomado un tema sumamente complejo, que ya me esperaba yo que una cosa así ocurriera, muchas preguntas muy interesantes de los hermanos, muy buenas, pero sí, hermano, porque yo creo que tenemos mucha clase, como dices, por delante. Bueno, vamos a continuar entonces. Rápido los comentarios o preguntas, Amos y luego Alexander, rapidito. Sí, yo solamente quisiera agregar algo que menciona este libro Harry Boer acerca precisamente del arrianismo y por qué tenía ese pensamiento. Dice que Arrio era completamente helénico en su concepto de Dios. Como decía el hermano José Antonio Septién, él era filosófico. Entonces a él como filosófico le encantaba indagar, buscar, entender a Dios en todas estas cuestiones. Aquí se menciona que el Jesús de Arrio tenía un cuerpo humano, pero no un alma humana. Y ahí se mete uno a otros embrollos, ¿no?
pero quisiera leer algo que me llama la atención de por qué fue tan popular y por qué atrajo a tanta gente el arianismo. Dice que su doctrina parecía defender la unidad de Dios contra el peligro del politeísmo. Seguía defendiendo que había un solo Dios y por lo tanto un Dios inferior, que en este caso era Jesús. Satisfacía la profundamente arraigada idea helénica de que Dios no puede ser el creador del universo material, Dios Padre, por lo tanto quien se constituía el creador en este caso o el mediador de la creación era el Hijo, y daba sumo honor al Hijo o logos de Dios hasta declarar que era Dios. Es decir, que Arrio en ningún momento negaba la divinidad, pero se metía en otros embrollos que son muy delicados, como estamos viendo. Yo quisiera agregar algo aquí de forma personal. La Trinidad como tal es un misterio que difícilmente podríamos entenderlo a totalidad. Gracias. Así es, ¿verdad? Entender a Dios, ¿no? Ahora, el hecho de que verdaderamente no podamos entender a Dios en su totalidad, no significa que no podamos captar ciertas cosas de él, ¿verdad? En inglés hay una frase que me gusta mucho, que es lo siguiente. Se lo voy a decir en inglés y luego se lo voy a tratar de traducir, aunque no es fácil de traducir, pero son dos verbos que se parecen mucho, pero que significan cosas bastante específicas y diferentes. Se dice, we cannot comprehend God, but we can apprehend him. Lo que significa, no podemos comprender a Dios en un sentido amplio, vasto y profundo y total, pero apprehend significa que sí podemos captar cosas de él. Las cosas que están reveladas especialmente en la escritura, las podemos captar para entender ciertas cosas de él. Y esas ciertas cosas de él son las que nos llevan a tener una visión trinitaria acerca de él. ¿Sí me voy a entender? Que la Trinidad en sí misma no explica todo lo que Dios es, sino explica las cosas reveladas dentro de la escritura que a Dios le placieron que nosotros conociéramos para poder tener una relación personal con él. ¿Sí me voy a entender? Claro. Porque la vastedad de Dios no puede ser simple y sencillamente puesta o encapsulada en un concepto. Eso sería algo ridículo. Pero sí está puesta en un concepto, en ese tipo de situación, para nuestra limitada mentalidad, para nuestra limitada comprensión. ¿Ok? Ahora, una cosa muy importante es que aunque la Trinidad puede ser un misterio, no es una contradicción. Y más adelante vamos a ver por qué no es una contradicción y qué significaría que fuera una contradicción, pero no lo es. Así que más adelante lo vamos a ver. Ok, vamos a ir volando ahora. Tenemos más clase aquí, ¿verdad? Ok, vamos entonces aquí. Ya hemos hablado de esto. Ahora vamos a otras cosas. Vamos aquí a la persona de Jesucristo y 3 puntos de vista que hay. Se llama el apolinarismo, el nestorianismo y el eutiquianismo, que fueron 3 herejías. Y ahora vamos a tratar de ver y de comprender cómo es que la iglesia empezó a definir cómo eran las naturalezas de Jesús en su misma persona, en su una y misma persona. Y aunque son cosas complejas, vamos a estudiar básicamente nada más los términos y qué significan estos términos en cuanto a las herejías que fueron apareciendo. Apolinarismo, enseñado por Apolinario, obispo de la Odisea en el siglo IV, explicaba que el Logos divino tomó el lugar del espíritu humano de Jesús, por lo que Jesús no fue totalmente humano. Afirmaba la completa divinidad de Jesús. El énfasis está en que el Logos divinos tomó el lugar del espíritu humano de Jesús, por lo que Jesús no tenía un espíritu humano y totalmente no fue humano. Sí tenía alma y sí tenía cuerpo, pero no tenía espíritu humano en esta definición. Nestorianismo, enseñado por Nestorio, obispo de Constantinopla en el siglo V, explicaba que la unión de las naturalezas de Jesús era solo moral, pero no orgánica, lo que resultaba en 2 personas en un solo cuerpo.
la humanidad de Jesús era controlada completo por su divinidad. O sea que resultaba en dos personas en un solo cuerpo. Y luego, eutiquianismo, enseñado por Eutiques en el siglo V, que era monofisita, y esta palabra monofisita significa de una sola naturaleza en Cristo, en donde la naturaleza humana de Cristo había sido absorbida por la divina para dar como resultado una nueva y tercera naturaleza o alternativa, que no era ni completamente humana ni completamente divina. Estas tres tipos de explicación vinieron a ser herejías y vamos a ver cómo se lidió con ellas. Se hace un concilio que es el concilio de Calcedonia, que se lleva a cabo en el 451 después de Cristo, y vamos a leer la fórmula de Calcedonia, que es el lugar en donde se llevó a cabo este concilio. Por tanto, siguiendo los santos padres, todos nosotros en unidad, les enseñamos a las personas a reconocer a uno y al mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al mismo tiempo completo en deidad y completo en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente humano, de cuerpo y alma racional, de una sustancia, o sea, consustancial con el Padre, con respecto a su deidad, y al mismo tiempo de una sustancia con nosotros, con respecto a su humanidad, como nosotros en todo aspecto, pero apartado del pecado, con respecto a su deidad, engendrado del Padre antes de todas las edades, pero con respecto a su humanidad, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de la Virgen María, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, sin confundirlas, sin cambiarlas, sin dividirlas, sin separarlas, la distinción de las naturalezas no siendo anulada en ninguna forma por la unión, sino al contrario, siendo preservadas y estando unidas para formar una persona y subsistencia, no apartadas o separadas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios el Verbo, el Señor Jesucristo. Así como los profetas desde tiempos antiguos hablaron de él, y como nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo enseñó, y como el credo de los padres ha sido transmitido hasta nosotros. Esta traducción ha sido del The Book of Common Prayer, el libro de la oración común de 1979, y aquí el énfasis está en la parte donde habla de las naturalezas, y dice así, ¿verdad? Déjenme mostrarles aquí. En esta parte que dice acá, para ser reconocido en dos naturalezas, sin confundirlas, sin cambiarlas, sin dividirlas, sin separarlas. La distinción de las naturalezas no siendo anulada en ninguna forma por la unión, sino al contrario, siendo preservadas y estando unidas para formar una persona y subsistencia, no apartadas o separadas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios el Verbo, y así sucesivamente. Entonces, déjenme compartir ahora con ustedes para comentarios y preguntas sobre el credo de Calcedonia o la fórmula de Calcedonia. Ahí era donde viene una pregunta mía, hermano. Cuando yo empiezo a buscar sobre los credos de los apóstoles, me voy a encontrar con muchos, ¿verdad? Y diferentes. Hay unos que incluyen a María, hay otros que no los incluyen y otros que detallan más la procedencia de Jesús. Y entonces la refutación a estos credos es de que no pueden ser aceptados porque no coinciden, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede tomar como credos de los apóstoles si hay diferencia en ellos? Entonces, ¿cuál es realmente el verdadero credo de los apóstoles? Entonces, es una pregunta que una vez me hizo un hermano, ¿verdad? Bueno, yo lo veo a él como hermano, pero él no me ve a mí como hermano porque yo soy trinitario, o sea, porque yo creo en la Trinidad. Y entonces,
pero yo a él sí lo veo como hermano, porque él me habla de Cristo y todo, pero en esta parte no concuerda conmigo y entonces él no me relaciona como su hermano, sino como una persona, y ahí podría decir en cierta forma, aunque no me lo ha dicho, pero hereje. Entonces, ¿qué se podría contestar a eso? Sí. Bueno, rápidamente nada más puedo hacer este comentario, ¿verdad? En cuanto al credo de los apóstoles, hay algunas pequeñas diferencias en ellos. Yo creo que las diferencias son de crítica textual en cuanto a copiado, ¿verdad? Hay algunos que incluyen la frase y descendió a los infiernos, que viene del latín, ¿verdad? Otras que no. Muchos dicen que piensan que la versión original no tenía esa frase, aunque hay otros que dicen que sí. De todas maneras, en un sentido general, esa partecita es la única que está en debate y aunque fuera así, no está diciendo nada en contra de lo bíblico, porque cuando dice descendió a los infiernos, se refiere al lugar a donde Jesucristo fue después de morir, ¿verdad? Entonces, que básicamente equivale al Hades griego, ¿verdad? Del texto bíblico y que de allí fue resucitado, ¿verdad? Entonces, las doctrinas básicas del credo apostólico son las mismas, aunque puedan haber pequeñas variaciones en cuanto a la transmisión textual. Ahora, lo único que tenemos que hacer es buscar una copia de un historiador confiable que nos pueda decir, en base a su investigación, esta es una de las mejores copias o mejores versiones del credo. Y realmente no hay mucha diferencia doctrinal entre una copia y la otra. Por eso es que el credo de los apóstoles, como decía el hermano José Antonio Septién, es una versión concisa, precisa y buenísima de lo que es la fe cristiana en una forma breve, ¿verdad? Ahora, en cuanto al resto de lo que estamos viendo, como por ejemplo el credo niceno-constantinopolitano y luego la fórmula de Calcedonia, y estamos hablando de cuáles son las resoluciones oficiales de aquellos concilios primitivos, que son muy básicas y muy buenas para poder ir definiendo lo que la iglesia fue encontrando en su camino, qué fue lo que fue repeliendo y qué fue lo que fue abrazando. Ahora, no con eso quiero decir de que uno no los puede estudiar o que haya algo con lo que uno no pudiera estar de acuerdo y que necesita uno investigar más. Lo que estoy diciendo es que al menos en nuestra clase y en nuestro curso que vamos a estar llevando no vamos a poner en cuestión de duda todo lo que dicen esos credos, sino que nuestro trabajo ahorita es empezar a conocer cuáles son y qué es lo que dicen, ¿verdad? Para poder ir definiendo cuál es el camino ortodoxo básico de lo que ha sido el cristianismo desde sus inicios hasta nuestros días. Porque muchos de nosotros ni eso conocemos, o sea, no sabemos de dónde viene nuestra fe históricamente hablando. Y ese es el propósito de este curso, o al menos de estas sesiones, para ir conociendo qué es la ortodoxia. ¿Sí me doy a entender? Bien. Sí. Sí, hermano Manuel. Oh, ok. Pues creo que la clase está siendo muy interesante porque nos está aclarando muchísimas cosas. En lo personal, digo que a mí se me habían olvidado porque pues pasando los años y todo eso, pero que me recuerdan y me cimentan más en la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en lo que Amén. tenemos en la palabra de Dios. Me dan más fortaleza. Creo que vas bien. Amén, gracias. Bueno, déjeme continuar porque hay unas cosas aquí. Y si hay otras preguntas sobre este tema al final, las podemos tocar con todo gusto. Bueno, vamos aquí a ir continuando. Ok, aquí tenemos una representación de cada una de estas herejías. Van ustedes a recibir el PDF, el documento PDF, para que ustedes puedan repasarlo de una manera despacio y con calma. Y esta representación de lo que son estas herejías, como por ejemplo
el ebionismo, el docetismo, el arrianismo, el nestorianismo, que acabamos de ver, el eutiquianismo y el apolinarismo, las tomé de este libro que se llama Charts of Christian Theology and Doctrine, del autor Wayne House, en la página 55, y ustedes lo van a recibir y lo van a ver, ¿verdad? El PDF de esta presentación para que la puedan investigar. También pueden entrar a Google y empezar a buscar las definiciones con más calma. Pero los primeros concilios de la Iglesia Universal básicamente son los siguientes. Tenemos el de Jerusalén en el año 49 o 50, en donde se condenó el legalismo judaizante. El de Nicea es el arrianismo, el que se condenó. Constantinopla, arrianismo y apolinarismo. El de Éfeso en 431 se condenó el nestorianismo, y el de Calcedonia, ahí se condenó el eutiquianismo también. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo las diferentes desviaciones doctrinales están siendo, pues básicamente condenadas, y la fe cristiana está siendo depurada en cierta manera. Ahora, esta controversia que está aquí, creo que nos llevaría como una media hora, y yo sé que debido a los retrasos que hemos tenido, la vamos a tener, pero déjenme preguntarles si tienen tiempo o no tienen tiempo, y en base a eso, pues continuamos o nos detenemos, porque la podemos retomar la próxima quincena, ¿verdad? Y ya son las 12:25, y sé que, como digo, hemos tenido algunos contratiempos que nos han retrasado, pero tampoco se trata de ir corriendo y que no cubramos bien los temas, sino que el tema que viene es muy clave y es muy, muy importante. De hecho, quizás es una de las más claves hasta el día de hoy, que es el debate entre Pelagio y Agustín. Y lo vamos a tomar y vamos a agarrar al toro por los cuernos, como debe de ser, pero pues eso lleva bastante tiempo y bastante explicación. Y creo que ya nos hemos abundado hasta ahora. Ya son las 12:20, 12:25 casi. Y me gustaría, si podemos tomar algunos comentarios finales o preguntas sobre todo lo que hemos cubierto, para que quede claro, y ya pues retomamos la próxima quincena donde lo dejamos. ¿Qué les parece, hermano José Antonio? Bueno, hermano, pues en primer lugar, agradecerte muchísimo que te hayas tomado todo el tiempo para una conferencia tan interesante, magníficamente bien explicada, y que, bueno, ha valido la pena esperar estos contratiempos para continuar y llegar hasta donde hemos llegado. Yo creo que, como bien dices tú, la controversia que vas a examinar enseguida es muy importante, y ya no, digamos, en mi caso personal, yo me tendría que ir ya. Y no sé cuántos de mis hermanos más, los que estamos 2 horas y media o 2 horas adelante que tú, porque ya aquí ya se nos presentó la hora de la comida, la hora de la familia, y puede ser que si no les cumplimos, yo voy a acabar esta noche durmiendo en la azotea con un par de gatos, y no creo que tú me estés acompañando, mi bro. No, ¿verdad que no? Yo creo que vayas a acompañar. Entonces, bueno, no sé, yo te pediría, hermano, que tuvieras la bondad de pasar para la siguiente semana, al fin que nadie, creo yo, nos viene pisando los talones, y No. bien vale la pena todas estas cosas que estás explicando de manera tan excelente y clara, hermano. Mi opinión, mi petición también es que lo pasemos para la otra semana. Perfecto. A mí también me parece bien, pues nuestra mente estaría más clara para percibir eso más frescamente. Sí, y hemos cubierto suficientes conceptos el día de hoy, ¿verdad? O demasiados, quizás. Yeah. Muy bueno. ¿Alguna última pregunta? Bueno. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mis hermanos, entonces, pues si no tienen ninguna otra pregunta, o si la llegan a tener, con todo gusto, nada más me la mandan por Messenger, y ya buscamos un tiempito para comunicarnos entre la semana y poder ponernos de acuerdo. ¿Qué les parece? Sí, bien. Bueno, entonces la vamos a dejar por concluida, para que así el hermano José Antonio se pueda despedir de nosotros y no tenga ningún contratiempo, ¿verdad? No tenga que dormir en la azotea. Ajá.
no le hagan un concilio y los comulguen. Bueno, ¿qué les parece si nos despedimos entonces con una breve oración y vamos a pedirle a nuestro hermano Rubén? Hermano Rubén, si nos hace la bondad. Bien. Amén, hijos. Señor, una vez más estamos ante tu presencia, Padre, agradecidos por la oportunidad que nos das de estudiar con hermanos que tú has preparado más que a otros, Señor. Te ha placido a ti poner en su corazón, que nos den la clase, lo que tú les has enseñado, Padre. Gracias te damos por el hermano Benjamín y por todos los hermanos que estamos aquí recibiendo la enseñanza, Señor, porque hay muchas preguntas allá afuera, hay muchas preguntas que el mundo tiene, y te pedimos que nos des capacidad de asimilar todo lo que nos están enseñando, Padre, para que podamos impartir tu palabra de una manera correcta, Señor. Sí. Gracias te damos, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. 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 Amén.